Esa frase de mi padre me persigue hasta hoy, no como un grito, sino como una maldición que retumba en las noches más silenciosas, cuando el éxito se siente hueco y las victorias tienen un sabor amargo. Y jamás volverás a comer aquí. 10 años han pasado, y aún puedo sentir el eco de esas palabras rebotando en las paredes de mi memoria, puedo ver la vena hinchada en su cuello, la decepción solidificada en sus ojos como obsidiana. Mi nombre es Lázaro. Crecí en Tlaquepaque, un lugar donde el aire huele a barro húmedo, a cuero y a la promesa de comida excepcional en cada esquina. Mi infancia no fue de parques y bicicletas, sino de cocinas y comandas. Mi mundo era la creación de mi padre, Isidro Marsal, una leyenda viviente y el fundador de la prestigiosa cadena de restaurantes El Sabor Ancestral. Para el resto de Guadalajara, mi padre era un genio, un guardián de la auténtica cocina jalisciense. Para mí, era una montaña impenetrable, un monolito de tradición cuyo amor parecía estar condicionado por la obediencia. La sombra de mi padre era larga, y en ella crecimos mi hermano y yo. Fermín, 5 años mayor, era su copia al carbón, no en talento, sino en rigidez y arrogancia. Había heredado el orgullo de mi padre, pero no su paladar. Era un administrador, un hombre de números y recortes de gastos, y por eso, a los ojos de mi padre, era el heredero perfecto. Yo, en cambio, era el soñador, el artista. Heredé el don de mi abuela, un olfato extraordinario capaz de desglosar las especias más complejas en cualquier platillo, de detectar una hoja de laurel marchita a metros de distancia. Pero para mi padre, ese don no era una virtud, sino una distracción, una debilidad. Mi madre, Soledad, era el corazón silencioso de la familia. Su amor era una flama tenue pero constante, un refugio cálido tras el muro de la autoridad paterna. Ella me veía, realmente me veía, pero su voz era un susurro en una casa donde solo los gritos de mi padre tenían eco. Recuerdo una cena, yo tendría unos 20 años. La mesa del comedor, una pieza robusta de parota, estaba cargada con los platillos insignia del restaurante. El ambiente era tenso, como siempre. Mi padre acababa de felicitar a Fermín por haber negociado un descuento del 5% en el suministro de cebollas. Un logro, según él, de un verdadero hombre de negocios. Un peso ahorrado es un peso ganado, hijo. Así se construye un imperio, sentenció Isidro, dándole una palmada en la espalda a mi hermano. Fermín sonrió, una mueca de suficiencia que yo conocía demasiado bien. Solo aplico lo que me has enseñado, padre. Tragué saliva, reuniendo el coraje que me había costado toda la tarde. Padre, empecé, con la voz apenas audible. He estado experimentando con la birria. Si usamos una técnica de cocción lenta al vacío, la carne podría quedar aún más tierna, se desharía con solo mirarla. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, gélido. Mi padre dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. Me miró, y su mirada no era de curiosidad, sino de ofensa. Cocción al, que, espetó, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. Al vacío. Es una técnica moderna, pero... Moderna, me interrumpió, su voz subiendo de volumen. ¿Me estás diciendo que la receta de tu abuelo, la receta que ha alimentado a esta familia por 50 años y que nos ha dado todo lo que tenemos, necesita tus técnicas modernas? Se inclinó sobre la mesa, su rostro enrojeciendo. La receta es perfecta. No necesita que un mocoso como tú, que crees saberlo todo por leer un par de revistas, venga a mejorarla. Fermín soltó una risa ahogada. Déjalo, padre. Lázaro cree que la comida es arte, no negocio. Cada palabra era un golpe. Mi pasión, mi esencia, reducida a un capricho. Me encogí en mi silla, sintiéndome pequeño, invisible. En mi interior, una pregunta dolorosa comenzó a formarse, una duda que se convertiría en mi compañera durante años. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si solo soy un soñador con ideas pretenciosas que no sirven para nada en el mundo real? Esa noche, mientras el resto de la familia celebraba los centavos ahorrados en cebollas, yo me retiré a mi cuarto sintiendo el peso de ser una pieza que no encajaba en el rompecabezas familiar. No lo sabía entonces,
pero esa cena no era más que el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, una tormenta que me arrancaría de raíz de todo lo que conocía y amaba. La humillación de aquella cena, en lugar de apagar mi pasión, la convirtió en una obsesión silenciosa. Durante los siguientes 6 meses, llevé una doble vida. De día, cumplía con mis obligaciones en el restaurante principal de la cadena, moviéndome como un autómata, asintiendo a las órdenes de Fermín y evitando la mirada de mi padre. Pero de noche, mi pequeño apartamento se transformaba en un laboratorio culinario. Con los pocos ahorros que había logrado juntar, compré equipo de segunda mano, una máquina de sellado al vacío, un termocirculador, sifones para espumas. Leía libros de química de alimentos, veía tutoriales de chefs de todo el mundo y, sobre todo, cocinaba. Noche tras noche, el aroma de chiles tostados, de caldos reducidos y de hierbas frescas llenaba mi hogar. Estaba decidido a demostrarles, no con palabras, sino con hechos, que la tradición y la innovación podían bailar juntas en un mismo plato. El resultado fue un menú conceptual de 5 tiempos. Era mi obra maestra. Tomé los platillos sagrados del sabor ancestral y los deconstruí, los reinventé. La clásica sopa de tortilla era ahora una esfera crujiente que se rompía para liberar un caldo ahumado y concentrado. El mole, en lugar de cubrir el pollo, se presentaba como 3 texturas distintas, un polvo, un gel y una salsa intensa. La birria, cocinada al vacío durante 72 horas, era tan tierna que se podía cortar con una cuchara. No era una traición al legado, era una evolución, un homenaje. Con una ingenuidad que ahora me parece casi conmovedora, creí que si tan solo podían probarlo, si podían sentir la explosión de sabores, entenderían. Preparé una presentación impecable, con análisis de costos, proyecciones de mercado y fotografías profesionales de cada platillo. Solicité formalmente un espacio en la junta de negocio semanal. Ese día, entré a la sala de juntas del corporativo, un espacio solemne con una mesa de caoba que parecía absorber la luz. Mi padre estaba en la cabecera, como un rey en su trono. Fermín a su derecha, con su inseparable tableta. El resto eran gerentes y contadores, hombres leales a mi padre que me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Comencé mi presentación con la voz temblorosa. Hablé de atraer a una nueva generación de comensales, de elevar la experiencia gastronómica, de poner a el sabor ancestral en el mapa nacional. Luego, con manos sudorosas, destapé el primer platillo que había preparado, mi versión de los esquites, con granos de elote tatemado, una espuma de mayonesa de habanero y polvo de chicharrón. Fermín fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada. ¿Espuma? ¿Qué es esto, Lázaro? ¿Comida de astronauta? La gente quiere un plato de pozole, no un experimento de química. Los demás rieron nerviosamente, siguiendo la pauta de Fermín. Miré a mi padre. Su rostro era una máscara de piedra. No había probado el platillo. No lo había mirado siquiera. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi la confirmación de su peor temor, su hijo era un hereje. Padre, por favor, solo pruébalo, supliqué, mi voz quebrándose. Él se levantó lentamente. El silencio en la sala era absoluto. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a mí. Por un instante, una parte de mí esperó un gesto de comprensión, una chispa de curiosidad. En su lugar, su mano se levantó y, con un movimiento rápido y violento, barrió el plato de la mesa. La loza se estrelló contra el suelo, esparciendo mi creación como basura. Probarlo, rugió, su voz un trueno que hizo vibrar las ventanas. ¿Crees que voy a probar esta abominación, esta falta de respeto? Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Pude oler el café de la mañana en su aliento, mezclado con una furia antigua. ¿Crees que todo lo que he construido, que el sudor de tu abuelo, que 50 años de trabajo, son un juego para ti, un lienzo para tus estupideces artísticas? No es eso, padre. Yo solo quería aportar. Hacerlo crecer. Crecer, gritó, y esta vez el golpe fue en la mesa. La madera maciza crujió. Tú no sabes nada de crecer, solo sabes de destruir, de manchar el nombre de esta familia con tus ideas ridículas.
Se enderezó y señaló la puerta con un dedo tembloroso. Estás fuera. Fuera de mi negocio. Fuera de mi cocina, lárgate de aquí. Me quedé paralizado, el corazón martillando en mis oídos. El mundo se había reducido a su dedo acusador y a su rostro congestionado por la ira. Busqué la mirada de mi madre, que había entrado sigilosamente y observaba desde el umbral, con las manos en la boca y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No podía ayudarme. Nadie podía. Mi padre dio un paso más, su voz bajó a un siseo venenoso, un golpe final diseñado para aniquilarme. Y que te quede claro, dijo, su aliento caliente en mi cara. Y jamás volverás a comer aquí. Salí de esa sala como un fantasma. Dejé atrás los platos rotos, mi presentación pisoteada y los restos de la relación con mi padre. Caminé por el pasillo, pasando junto a los empleados que bajaban la mirada, fingiendo no ver mi humillación. Cuando la pesada puerta de madera se cerró a mi espalda, el sonido no fue solo el de un portazo. Fue el sonido de mi vida partiéndose en dos. La expulsión fue brutal y total. Esa misma tarde, recibí una llamada del banco, mi tarjeta de crédito, una extensión de la cuenta de la empresa, había sido cancelada. El administrador del edificio donde vivía me entregó un aviso de desalojo, el alquiler, pagado por la empresa familiar, no sería renovado. Mi padre no estaba simplemente despidiéndome, estaba borrándome de la existencia que él había creado para mí. Los primeros días fueron un borrón de incredulidad y pánico. Vendí mi coche, un sedán modesto que me había comprado con mis primeros ahorros, por una fracción de su valor. Luego fueron mis relojes, mi laptop, los libros de cocina que tanto amaba. Cada venta era como desprenderme de un pedazo de mi identidad. Con el dinero, alquilé un cuarto de azotea en un barrio obrero, un espacio pequeño y húmedo con una sola ventana que daba a un laberinto de cables y tinacos. Pronto, la dura realidad me golpeó, necesitaba un trabajo. Mi apellido, Marsal, que antes era una llave maestra en el mundo gastronómico de Guadalajara, se convirtió en un estigma. En las entrevistas, los dueños de restaurantes me miraban con una mezcla de sospecha y diversión. El hijo de Isidro Marsal quiere trabajar de mesero, me dijo uno, riéndose. ¿Qué sigue? Que el hijo del gobernador quiera barrer las calles. Nadie me tomaría en serio. Nadie me daría una oportunidad. El mensaje era claro, para el mundo, yo era un niño rico malcriado que había tenido un berrinche. Desesperado y con el dinero agotándose, tomé una decisión drástica, Lázaro Marsal tenía que desaparecer. Me presenté en las cocinas de las fondas y los restaurantes más pequeños, los que no salían en las guías ni tenían chefs con estrellas. Me presentaba solo como Lázaro, un joven con algo de experiencia buscando cualquier oportunidad. Después de docenas de rechazos, encontré trabajo como lavaplatos en el Rincón de Pascual. Era una fonda pequeña y honesta, escondida en un callejón empedrado, un lugar que olía a ajo frito, a cilantro fresco y a trabajo duro. El dueño, don Pascual, era un hombre mayor, de unos 70 años, con manos nudosas de artritis y una mirada tan afilada que parecía capaz de filetear un pescado con ella. Era conocido en el viejo círculo de chefs por haber sido un feroz competidor de mi padre en sus años mozos, antes de retirarse a esta vida más tranquila. Por supuesto, yo no se lo dije. Mi trabajo era un infierno de agua hirviendo, grasa y restos de comida. Pasaba 10 horas al día con las manos sumergidas en agua sucia, fregando ollas de pozole y sartenes con cochambre pegado. Mis manos, antes acostumbradas a la delicadeza de emplatar, se llenaron de callos y cortes. Era un trabajo agotador y humillante, pero lo acepté con una determinación sombría. Era mi penitencia. Sin embargo, incluso en ese puesto, no podía apagar al cocinero que llevaba dentro. Observaba todo. Noté que el ayudante de cocina desperdiciaba casi un tercio del pimiento morrón al quitarle las semillas. Vi que el caldo de pollo se enturbiaba porque lo dejaban hervir a borbotones en lugar de a fuego lento. Organizaba los platos limpios no por tamaño, sino por el orden en que serían necesitados durante el servicio, ahorrando segundos preciosos a los cocineros. Don Pascual, a pesar de su apariencia hosca, no se perdía un detalle.
Lo veía observándome desde la puerta de su pequeña oficina, con los brazos cruzados. No decía nada, solo miraba. Una noche, después de un servicio particularmente brutal, estaba terminando de limpiar la última olla, con la espalda hecha un nudo de dolor. Don Pascual se acercó y se paró a mi lado. «Tienes manos de cocinero», dijo, su voz rasposa. Levanté la vista, sorprendido. «Solo estoy lavando, señor». «No», insistió. «He visto cómo miras la cocina. Con hambre. Con la misma hambre que tenía tu padre, antes de que el orgullo lo convirtiera en piedra». Mi corazón se detuvo. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. «No sé de qué habla», mentí, bajando la mirada. Él soltó un suspiro, una mezcla de cansancio y sabiduría. «No soy tonto, muchacho. Te pareces demasiado a Isidro cuando era joven. Y he escuchado los chismes. Sé lo que pasó». Se quedó en silencio un momento, mirando mis manos agrietadas. «Mañana», dijo finalmente, «no vengas a lavar platos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Me estaba despidiendo? «Mañana», continuó, «ven a las 6 de la mañana. Vas a picar cebolla. Y si lo haces bien, sin llorar como un niño, quizás te deje acercarte al fuego». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. «Aquí no importa tu apellido. Aquí solo importa el trabajo». Esa noche, en mi cuarto de azotea, lloré por primera vez desde mi expulsión. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud. Alguien había visto más allá del hijo fracasado de Isidro Marsal. Alguien me había ofrecido una oportunidad, no por lástima, sino porque había visto en mí la única cosa que mi padre se había negado a reconocer, el alma de un cocinero. Había tocado fondo, pero en la oscuridad, una mano inesperada me había encendido una pequeña llama. Picar cebolla para don Pascual era como audicionar para una orquesta sinfónica. Me observaba con la intensidad de un halcón, criticando el grosor de mis cortes, la forma en que sostenía el cuchillo, incluso mi postura. «Más rápido, muchacho, que la cebolla se oxida, más fino, que no estás cortando leña». Cada día era una prueba. Pero yo absorbía cada lección, cada regaño, con una avidez desesperada. Don Pascual no me enseñaba recetas, me enseñaba el respeto. Respeto por el ingrediente, por el fuego, por el tiempo. Me enseñó a escuchar el siseo del aceite para saber cuándo estaba listo, a oler el vapor del caldo para saber cuándo había alcanzado su punto. Mi talento innato, mi olfato privilegiado, floreció en ese ambiente. Un día, mientras preparaba el adobo para el cerdo, detecté algo extraño. «Don Pascual», dije tímidamente. «El comino está un poco rancio. Tiene una nota a humedad». Él me miró con escepticismo, tomó una pizca y la olió. Sus cejas se arquearon. «Carajo», murmuró. «Tienes razón». Fue a la despensa y arrojó el frasco entero a la basura. A partir de ese día, me encargó revisar todas las especias antes de usarlas. Me había ganado mi primer galón en su cocina. Fue en el rincón de Pascual donde conocí a Adela. Era estudiante de mercadotecnia en el ITESO y venía 2 veces por semana, siempre pidiendo lo mismo, sopa de tortilla. Era una joven vibrante, con una energía que parecía demasiado grande para la pequeña fonda. Tenía una mirada inteligente y una sonrisa que podía desarmar al propio don Pascual. Un martes por la tarde, durante un momento de calma, me atreví a hacer algo. Preparé una pequeña porción de una sopa que había creado en mis noches de insomnio, una crema fría de aguacate y cilantro con un toque de serrano y unas gotas de aceite de limón. Se la llevé a su mesa. «Por cuenta de la casa», dije, nervioso. «Es un experimento». Ella me miró, luego a la sopa, y sonrió. La probó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Dios mío», susurró. «¿Qué es esto?» Es fresco, es picante, es cremoso, es perfecto». Ese fue el comienzo de nuestras conversaciones. Hablábamos de comida, de sabores, de sueños. Le conté, omitiendo los detalles más dolorosos de mi historia familiar, mi visión de una cocina mexicana que honrara el pasado pero abrazara el futuro.
Ella, a su vez, me habló de branding, de narrativas, de cómo una buena historia podía ser tan importante como un buen producto. Tú no solo haces comida, Lázaro, me dijo un día, mientras dibujaba en una servilleta. Tú creas experiencias. Esto, dijo, señalando el pequeño tazón vacío, no es solo una sopa. Es una historia. Y es una historia que el mundo necesita escuchar. Ella veía en mí no solo a un cocinero, sino a una marca en potencia. La validación definitiva llegó de la forma más inesperada. Una noche lluviosa, un hombre de aspecto desaliñado entró a la fonda, buscando refugio. Pidió la recomendación del chef. Don Pascual, en un gesto de confianza que casi me hizo llorar, me dijo, sorpréndelo, muchacho. Le preparé un platillo que había estado perfeccionando, un filete de pescado zarandeado, pero en lugar de la parrilla tradicional. Lo cociné a baja temperatura y lo terminé con un soplete para caramelizar el adobo de achiote, servido sobre un puré de plátano macho y una salsa de frijol negro. El hombre comió en silencio, con una concentración casi religiosa. Al terminar, pidió la cuenta, dejó una generosa propina y se fue sin decir una palabra. Una semana después, Adela irrumpió en la cocina, agitando su teléfono. No lo vas a creer, no lo vas a creer. Me mostró la pantalla. Era el blog de comida más influyente de Guadalajara, El Paladar Crítico. El autor, conocido por su anonimato y sus críticas mordaces, era el hombre de la noche lluviosa. El titular de su última publicación era, Encontré el futuro de la cocina jalisciense en un plato de lavaplatos. La reseña era una oda a mi platillo. Hablaba de una técnica impecable al servicio de un sabor ancestral, de una valentía que no teme reinventar lo sagrado. Terminaba con una frase que se me grabó en el alma, no sé quién es el cocinero que se esconde en esa humilde cocina, pero les aseguro una cosa, es un genio. El efecto fue inmediato. Al día siguiente, había una fila de gente esperando afuera del rincón de Pascual antes de que abriéramos. La fonda, que antes servía a unos 30 clientes al día, ahora estaba abarrotada de mediodía a noche. Don Pascual tuvo que contratar a 2 meseros más. Esa noche, mientras cerrábamos, don Pascual me puso una mano en el hombro. Lo sabía, dijo, con una rara sonrisa. Sabía que tenías el fuego. Pero el fuego no puede quedarse en una cocina tan pequeña, Lázaro. Necesita un bosque para quemar. Miré a Adela, que estaba sentada en una de las mesas, ya diseñando un logo en su laptop. Ella me sonrió, una sonrisa llena de promesas. En ese momento, lo entendí. Mi tiempo de aprendizaje, mi penitencia, había terminado. La chispa que don Pascual había protegido se había convertido en una llama. Y estaba lista para incendiar el mundo. La idea del food truck fue de Adela. Necesitamos ser móviles, ágiles, argumentó una noche, mientras trazábamos planes en la mesa de la cocina de don Pascual. No tenemos el capital para un restaurante, pero podemos llevar el restaurante a la gente. Empezaremos pequeños, pero pensaremos en grande. El nombre fue mío, Raíz Nueva. Simbolizaba todo lo que yo era, un cocinero con raíces profundas en la tradición, pero con la visión de crear algo completamente nuevo. El capital inicial fue el verdadero desafío. Los bancos se rieron de nuestro plan de negocios. Un food truck de alta cocina sonaba como una contradicción. Fue don Pascual quien nos dio el empujón final. Sacó sus ahorros de toda la vida, un fajo de billetes que guardaba en una caja de galletas, y los puso sobre la mesa. Son 200,000 pesos, dijo con su seriedad habitual. No es un regalo, es una inversión. Confío más en tu sazón que en cualquier banco, muchacho. Ese gesto de fe me conmovió hasta la medúcula. Con ese dinero, más un pequeño préstamo que Adela consiguió de un tío, compramos una camioneta vieja y la convertimos en una cocina rodante. Yo mismo soldé las planchas de acero inoxidable, instalé las parrillas y diseñé el flujo de trabajo para maximizar el pequeño espacio. Fueron semanas de trabajo agotador, de grasa, sudor y alguna que otra quemadura. Finalmente, Raíz Nueva estaba listo. Nuestro menú era simple pero revolucionario, 3 tipos de tacos que nadie más ofrecía.
Un taco de pork belly cocinado a baja temperatura por 24 horas, con una piel crujiente como chicharrón y una salsa de tomatillo y aguacate. Un taco de camarón en tempura de cerveza oscura con una mayonesa de chipotle y ensalada de col morada. Y la joya de la corona, un taco de birria de res, usando la técnica al vacío que mi padre había despreciado, servido con su consomé concentrado y cebollas encurtidas con habanero. El primer día fue un fracaso estrepitoso. Nos estacionamos cerca de una zona de oficinas y vendimos exactamente 7 tacos. La gente miraba nuestro camión pintado de un elegante gris mate, leía el menú y seguía de largo hacia los puestos de tacos de pastor de toda la vida. Al final del día, sentado en la banqueta con Adela, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Tal vez mi padre tenía razón, murmuré, con el sabor amargo de la derrota en la boca. Adela me tomó de la mano. No, Lázaro. No tienen razón. Simplemente aún no nos conocen. Y se dedicó a que nos conocieran. Lanzó una campaña agresiva en redes sociales. Regaló tacos a influencers locales. Creó una narrativa alrededor de Raíz Nueva, la historia del chef misterioso que reinventaba el platillo más icónico de México. Poco a poco, la gente empezó a llegar. Primero por curiosidad, luego por el sabor. El éxito, cuando llegó, fue abrumador. Las filas se volvieron kilométricas. La gente esperaba una hora por nuestros tacos. Trabajábamos sin descanso, de 16 a 18 horas al día. Yo cocinaba como una máquina, el calor de la plancha pegado a mi cara, el ritmo frenético del servicio corriendo por mis venas. Adela manejaba los pedidos, las redes sociales y las finanzas con una eficiencia asombrosa. Apenas dormíamos. Me perdí la boda de mi mejor amigo porque no podía cerrar el camión en un sábado por la noche. Nuestra vida se redujo a ese pequeño espacio sobre ruedas. El negocio crecía, pero una parte de mí se encogía, se aislaba. Fue durante ese torbellino que recibí la llamada. Era un número desconocido. Contesté, con el ruido de la freidora de fondo. Joven Lázaro, dijo una voz familiar, algo vacilante. ¿Quién habla? Soy Genaro, mesero de El Sabor Ancestral. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no hablaba con nadie de mi antigua vida. Genaro, qué gusto, ¿cómo estás? Hubo un silencio. No muy bien, joven. Por eso lo llamo. La cosa por acá está muy mal. Su voz sonaba triste, cansada. Su hermano, don Fermín, hizo un nuevo contrato con un proveedor de carne. Dice que para ahorrar costos. Pero la carne es congelada, de segunda. Los clientes de toda la vida se han dado cuenta. El pozole ya no sabe igual, la carne asada está dura. Hizo una pausa. Su padre no quiere ver. Sigue culpando a la economía, a la competencia, a todo menos a las decisiones que se toman aquí adentro. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Era una mezcla de dolor y una sombría validación. El legado que mi padre tanto se esforzaba por proteger de mis ideas modernas estaba siendo erosionado desde adentro, por la mediocridad y la avaricia de la persona en la que más confiaba. Esa noche, mientras limpiaba la plancha hasta altas horas de la madrugada, la imagen de mi padre vino a mi mente. No lo veía con rabia, sino con una profunda tristeza. Estaba ganando, sin duda. Mi nombre empezaba a sonar en toda la ciudad. Pero mi victoria se sentía manchada por la lenta y dolorosa decadencia de mi propio origen, de la raíz de la que yo mismo provenía. Los siguientes 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, una vorágine de trabajo, riesgo y crecimiento exponencial. El food truck se convirtió en una leyenda urbana, pero Adela y yo sabíamos que era solo el primer peldaño. Con las ganancias y un nuevo préstamo bancario, esta vez de una entidad que nos buscó activamente, abrimos nuestro primer restaurante. Raíz Nueva, el restaurante, era la materialización de todos mis sueños. Un espacio íntimo y elegante en la colonia americana, con una cocina abierta donde los comensales podían ver la danza de los cocineros. El menú era una expansión de mis ideas, platillos que contaban historias, que jugaban con la memoria y la sorpresa. Fue un éxito instantáneo.
Las reservaciones se agotaban con meses de antelación. Los críticos nos aclamaban. Ganamos el premio al mejor restaurante nuevo del año. Pero no nos detuvimos. Reinvertimos cada peso. Abrimos un segundo local, más casual, una taquería de autor. Luego un tercero, enfocado en mariscos del Pacífico con mi toque personal. En menos de 5 años, el Grupo Raíz Nueva se había convertido en un pequeño imperio, un referente de la nueva ola gastronómica en México. Yo ya no era el hijo de Isidro Marsal, para muchos, era ahora el padre de Lázaro Marsal, el chef celebridad. Mi rostro aparecía en portadas de revistas, me invitaban a festivales de comida en el extranjero. Era una vida que jamás habría imaginado en mi miserable cuarto de azotea. Mientras mi carrera ascendía como un cohete, la de mi familia se hundía como un barco con el casco roto. Genaro se había convertido en mi informante reacio, una especie de conciencia que me mantenía conectado a mi pasado. Sus llamadas eran cada vez más desoladoras. Cerraron la sucursal de Zapopan, joven Lázaro, me dijo un día, con la voz quebrada. No había para pagar la renta. Don Fermín le echó la culpa a los empleados y los despidió sin liquidación. Meses después, otra llamada. Su hermano se ha vuelto loco. Remodeló el restaurante principal. Quitó la decoración tradicional y puso un bar de mixología molecular. La gente viene, se toma una foto con los tragos que echan humo, y se va. Nadie se queda a cenar. Dicen que el lugar ha perdido su alma. La peor noticia llegó un año después. Hipotecaron la casa, joven. La casa donde usted creció. El banco les dio un préstamo para cubrir las deudas, pero, no creo que les dure mucho. Cada llamada era una puñalada. Escuchaba las noticias y una parte de mí, una parte oscura y herida, sentía una retorcida satisfacción. Se lo merecen, me decía. Es el karma. Pero otra parte, más profunda, sentía un dolor inmenso. Odiaba a mi padre por lo que me había hecho, pero odiaba aún más ver cómo el trabajo de su vida, el legado de mi abuelo, se desmoronaba por la ceguera y la incompetencia. Era como ver quemarse la casa de tu infancia. Aunque ya no vivas ahí, el dolor del fuego te alcanza. Mantuve una distancia calculada. No busqué a mi familia. Mi madre me llamaba a veces, en secreto. Sus conversaciones eran breves, llenas de palabras no dichas. Me preguntaba si estaba comiendo bien, si me estaba abrigando. Nunca mencionaba el desastre del negocio. Y yo nunca preguntaba. Era nuestro pacto de silencio. El punto de no retorno llegó en una tarde de martes. Adela, que ahora era la directora financiera de nuestro creciente grupo, entró a mi oficina con una carpeta azul bajo el brazo. Su rostro, normalmente enérgico y optimista, estaba sombrío. Lázaro, tienes que ver esto, dijo, dejando la carpeta sobre mi escritorio. La abrí. Eran documentos financieros, balances, reportes de crédito. Todo sobre el sabor ancestral. Adela, con su mente estratégica, había estado monitoreando la situación sin que yo se lo pidiera. Están acabados, dijo en voz baja. La hipoteca de la casa está a punto de ser ejecutada. Deben 3 meses de sueldos. Los proveedores ya no les fían. Según mis fuentes en el banco, les han dado un ultimátum: si no presentan un plan de rescate con una inyección de capital en los próximos 60 días, el banco tomará posesión de todo. La marca, los locales que quedan, la casa, todo. Me recliné en mi silla, sintiendo un frío recorrer mi espalda. No era una crisis, era una sentencia de muerte. El imperio que mi padre había construido con tanto orgullo estaba a punto de ser vendido por partes al mejor postor, como los restos de un naufragio. Miré por la ventana de mi oficina, que daba a la vibrante avenida Chapultepec. Veía a la gente reír, caminar, vivir sus vidas, mientras el mundo que yo había conocido se derrumbaba. Tenía 2 opciones. Podía no hacer nada. Podía sentarme a observar cómo el fuego consumía los últimos vestigios de mi pasado, la justa recompensa al orgullo y al desprecio que me habían mostrado. O podía intervenir. Cerré la carpeta. La decisión ya estaba tomada. No lo haría por ellos.
Lo haría por el legado. Lo haría por el recuerdo de mi abuelo. Lo haría por el niño que una vez soñó con cocinar en esas cocinas. Adela, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Llama a nuestros abogados. Quiero que creen una nueva sociedad de inversión. Algo discreto, sin conexión visible a nosotros. Y prepárense para hacer una oferta. Adela sintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. ¿Cuál será el nombre de la sociedad? Lo pensé un momento. Solo un nombre vino a mi mente. Llámala, Justicia Culinaria. El plan era audaz y despiadadamente preciso. Adela y nuestro equipo legal trabajaron con la discreción de una agencia de espionaje. Crearon Inversiones Gastronómicas del Bajío, una sociedad con una dirección fiscal en Querétaro y un organigrama que no llevaba a ninguna parte, una fachada corporativa impenetrable. Adela, actuando como la representante principal, fue la única cara visible. Para el mundo, y especialmente para mi familia, éramos un grupo de inversores anónimos interesados en rescatar una marca con historia. La primera reunión entre Adela y mi padre fue, según me contó ella, un espectáculo de orgullo herido. Isidro Marsal, el león de la cocina jalisciense, ahora estaba acorralado, obligado a negociar la venta de su alma con una mujer joven y brillante que no se inmutaba ante su carácter legendario. Fermín, a su lado, intentaba aparentar una competencia que no poseía, haciendo preguntas irrelevantes sobre sinergias de mercado y proyecciones de EBITDA, términos que claramente acababa de buscar en Google. Mi cadena no está en venta, fue lo primero que dijo mi padre, con una bravuconería que ya no podía sostener. Adela, con una calma glacial, simplemente deslizó sobre la mesa el estado de cuenta del banco, con las cifras en rojo y la fecha del ultimátum marcada con un círculo. Señor Marsal, dijo con voz suave pero firme, con todo respeto, su cadena ya no le pertenece. Le pertenece al banco. Nosotros solo estamos aquí para decidir si el nuevo dueño será un fondo de inversión que la desmantelará o alguien que entiende su valor. La negociación fue corta. Nuestra oferta era la única sobre la mesa. No era generosa, pero era justa. Ofrecimos comprar la totalidad de la deuda, que ascendía a varios millones de pesos, y además, pagarles una suma simbólica que les permitiría vivir sin lujos, pero sin la humillación de la bancarrota total. Había una cláusula que yo insistí en incluir, una mezcla de piedad y crueldad poética. La cláusula establecía que Isidro y Soledad podrían conservar el derecho a vivir en la casa familiar, la que estaba adosada al restaurante principal, por el resto de sus vidas. Era su hogar, el lugar donde yo había crecido. Despojarlos de eso me parecía un castigo excesivo. Sin embargo, el contrato era explícito, perdían toda propiedad, todo control y toda autoridad sobre el negocio. Serían inquilinos en su propio reino caído. Fermín intentó regatear. Quería un puesto directivo en la nueva estructura, un rol de consultor. Adela lo rechazó de plano. La nueva administración traerá a su propio equipo, dijo, sin dejar lugar a la discusión. La firma del contrato se llevó a cabo en una notaría fría e impersonal. Yo no estuve allí. Esperé en mi coche, a varias calles de distancia, como un fugitivo que no se atreve a acercarse a la escena del crimen. Adela me llamó cuando todo terminó. Ya está hecho, dijo. Su voz sonaba profesional, pero pude detectar una nota de emoción. Estaban devastados, Lázaro. Tu padre no dijo una palabra. Solo firmó. Parecía que le hubieran arrancado el corazón. Colgué y me quedé mirando el volante. No sentí la euforia de la victoria. No hubo un grito de júbilo. Solo un silencio pesado, denso. Había ganado. Había comprado el pasado, había adquirido el escenario de mi mayor humillación. Pero la victoria se sentía extrañamente vacía, como una comida perfectamente ejecutada pero sin alma. Los siguientes 6 meses fueron un huracán de actividad. Lo primero que hice fue cerrar los 3 restaurantes restantes de El Sabor Ancestral. El letrero de cerrado por remodelación ocultaba una transformación mucho más profunda. Despedí a los gerentes que Fermín había contratado y recontraté, con un aumento de sueldo significativo, a los empleados veteranos que habían sido despedidos injustamente.
Mi primera llamada fue para Genaro. Le ofrecí el puesto de jefe de salón del nuevo restaurante insignia. El viejo mesero lloró al teléfono. Sabía que volvería, joven Lázaro. Sabía que no dejaría morir este lugar. Invertí millones de pesos de las ganancias de Raíz Nueva en una renovación total. Tiramos abajo las paredes oscuras, abrimos ventanales para que entrara la luz, diseñamos una cocina de ensueño, abierta y a la vista de todos. El bar de mixología de Fermín fue demolido y en su lugar construimos una cava de vinos y tequilas mexicanos. Y luego, el menú. Pasé semanas encerrado, día y noche, creando la sinfonía de sabores que había tenido en mi cabeza durante una década. Era la culminación de todo mi viaje. Tomé la esencia de las recetas de mi abuelo, el alma del sabor ancestral, y la vestí con la técnica, la elegancia y la audacia de Raíz Nueva. Era, finalmente, la visión que había intentado presentarle a mi padre 10 años atrás, pero ahora magnificada, perfeccionada, sin miedo. El restaurante no volvería a llamarse El Sabor Ancestral. Ese nombre estaba manchado por la decadencia. Lo rebauticé como Legado Vivo. Porque eso es lo que era, no un museo del pasado, sino un legado que respiraba, que evolucionaba, que estaba más vivo que nunca. Todo estaba listo para la gran noche, la noche en que el pasado y el presente colisionarían. La noche de la reinauguración. La noche de la reinauguración de Legado Vivo fue el evento social del año en Guadalajara. La calle estaba cerrada, una alfombra roja se extendía sobre el empedrado y los flashes de las cámaras de la prensa creaban una tormenta de luz. Políticos, empresarios, artistas y, por supuesto, la élite culinaria del país, todos estaban allí. Yo los recibía en la puerta, vestido con una filipina de chef hecha a medida, sintiéndome extrañamente como un actor en el estreno de su propia película. Cada felicitación, cada abrazo, se sentía distante. Mi mente estaba en otra parte. Estaba esperando. Había enviado 3 invitaciones VIP a la casa de al lado. A nombre de Isidro, Soledad y Fermín Marsal. No como un gesto de paz, sino como un movimiento calculado en una partida de ajedrez que solo yo entendía. Quería que fueran testigos. Necesitaba que lo vieran. Llegaron tarde, cuando la fiesta ya estaba en su apogeo. Entraron por una puerta lateral, intentando pasar desapercibidos, pero era imposible. Un murmullo recorrió el salón. Eran los antiguos reyes, ahora fantasmas en su propio palacio. Mi padre llevaba un traje que le quedaba grande, su figura encorvada por el peso de la derrota. Fermín miraba a su alrededor con una mezcla de resentimiento y envidia. Mi madre era la única que parecía ver la belleza del lugar, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo saludé con una inclinación de cabeza, profesional y distante. Bienvenidos a Legado Vivo, dije, mi voz sonando firme. Espero que disfruten la velada. El momento cumbre de la noche fue mi discurso. Subí a un pequeño escenario, con los reflectores cegándome. El salón quedó en silencio. Hablé del poder de la comida para contar historias, de la importancia de honrar nuestras raíces sin tener miedo a crecer. Muchos de ustedes conocieron el lugar que ocupaba este espacio, dije, mi mirada buscando a mi familia entre la multitud. Los encontré en un rincón, parcialmente ocultos por una columna. Fue un lugar que definió la cocina de esta ciudad durante décadas. Un lugar que, para mí, lo fue todo. Crecí en su cocina, aprendí a respetar el fuego y el ingrediente entre sus paredes. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Y también fue el lugar que me cerró sus puertas, que me dijo que mis sueños no tenían cabida aquí. El murmullo ahora era un jadeo colectivo. Pude ver el rostro de mi padre, pálido como el papel. Fermín apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Esta noche, esas puertas se abren de nuevo, continué, mi voz resonando con una nueva autoridad. Pero se abren bajo una nueva visión. Con un profundo respeto por el pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Es un honor para mí, Lázaro Marsal, presentarles mi restaurante, Legado Vivo. La revelación cayó como una bomba. El aplauso fue atronador, mezclado con gritos de sorpresa y admiración.
Había reclamado mi historia, había reescrito el final. Más tarde, la verdadera confrontación tuvo lugar, no con gritos, sino con la fría burocracia del nuevo orden. Vi a mi padre y a Fermín acercarse a la barra. Isidro, con un último vestigio de su antigua arrogancia, se dirigió al nuevo gerente, un joven profesional que yo había contratado. «Tráenos una botella de reserva de la familia», ordenó mi padre, como si aún fuera el dueño. «Y cárgala a la cuenta de la casa». El gerente, a quien yo había preparado para este exacto momento, sonrió cortésmente. «Señor Marsal, un placer tenerlo aquí. Pero me temo que esa cuenta ya no está activa en nuestro sistema». El rostro de mi padre se ensombreció. «¿Qué estupidez estás diciendo? Soy Isidro Marsal. Esta es mi casa». «Era su casa, señor». «Ahora es, legado vivo», corrigió el gerente con calma. «Si desea consumir algo, con gusto le abro una cuenta nueva». Fue entonces cuando Fermín intervino, sacando de su cartera una vieja tarjeta de plástico negro, la tarjeta de privilegios familiares que les daba acceso ilimitado. «No necesitamos una cuenta nueva. Usa esto», dijo, deslizándola sobre la barra. El gerente tomó la tarjeta, la miró y la pasó por el lector del nuevo sistema de punto de venta. La pantalla del terminal, visible desde donde yo observaba, parpadeó un segundo y luego mostró dos palabras en letras grandes y rojas. «Acceso denegado». El silencio en esa esquina del bar fue ensordecedor. El color desapareció del rostro de mi padre. Era la humillación final, digital, innegable. Su estatus, su poder, su historia, todo reducido a un error de sistema. Se giró y sus ojos encontraron los míos a través del salón. Su mirada no era de rabia, era de puro odio. Caminé lentamente hacia ellos, el sonido de mis zapatos sobre el mármol marcando el ritmo de la ejecución. «Estás disfrutando esto, ¿verdad?», siseó mi padre. «¿Disfrutas humillándome?». Lo miré, no al hombre que me había aterrorizado, sino a un anciano amargado y derrotado. Y en ese instante, la verdad me golpeó con una claridad brutal. «¿Sabes qué, padre?», dije, mi voz tranquila, casi un susurro. 10 años soñé con este momento. 10 años imaginé tu cara al ver que yo tenía razón. Y ahora que estoy aquí. Hice una pausa, buscando el sentimiento de triunfo, la dulce satisfacción de la venganza. No la encontré. Ahora que estoy aquí, no siento nada. Solo lástima. Me di la vuelta y me alejé, dejándolos solos con su tarjeta denegada y el eco de su imperio caído. Al ver el rostro de mi padre, no sentí el triunfo que imaginé por 10 años. Sentí un vacío profundo. Esta victoria sabía a cenizas. La historia de la reinauguración se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Los periódicos y blogs la llamaron la venganza del chef pródigo. Legado Vivo se convirtió en el lugar más deseado de la ciudad, no solo por su comida, sino por el drama que lo envolvía. Para el público, era una historia perfecta. Para mí, era una herida abierta. Fermín, incapaz de soportar la humillación pública, intentó una última jugada desesperada. Contrató a un abogado y amenazó con demandarme por adquisición fraudulenta, alegando que había ocultado mi identidad. Mi equipo legal desestimó la amenaza con una simple carta, recordándole que había firmado cada página del contrato. Derrotado y sin más cartas que jugar, Fermín vendió la pequeña parte que le correspondía de la suma que habíamos pagado y, junto con su familia, se mudó a Cancún para intentar abrir un bar de playa. Desapareció de mi vida, dejando tras de sí solo un rastro de amargura. La verdadera batalla, sin embargo, se libraba en silencio dentro de los muros de la casa de al lado. Unos días después de la fiesta, mi madre me llamó. Su voz era diferente, no era el susurro temeroso de siempre. Tenía un filo, una fuerza que nunca le había escuchado. «Me enfrenté a tu padre, Lázaro», dijo. «Por primera vez en 40 años», le grité. Le dije que su orgullo ciego, su estúpida terquedad, había destruido a su familia y casi destruye su legado. Le dije que tú, el hijo que desterró, eras el único que había tenido el valor de salvarlo. Me quedé en silencio, asimilando la imagen de mi madre,
mi dulce y sumisa madre, enfrentándose al león. Vino a verme esa tarde. Tocó a mi puerta, algo que no había hecho en 10 años. Traía consigo una caja de zapatos vieja, atada con un cordel. Tu padre quiere que tengas esto, dijo, sin mirarme a los ojos. Bueno, no lo dijo así. Dijo, dale esta basura al muchacho. Pero sé lo que significa. Me entregó la caja. La abrí con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente doblados, había docenas de recortes de periódico y revistas. Artículos sobre el éxito del food truck Raíz Nueva. Reseñas de mis restaurantes. Entrevistas conmigo. Incluso una pequeña nota de sociales donde se mencionaba mi asistencia a un evento benéfico. Mi padre lo había sabido todo. Cada paso, cada logro, cada pequeño triunfo. No me había ignorado, me había estado observando desde las sombras, en silencio, coleccionando las pruebas de mi éxito como un detective que construye un caso contra sí mismo. Siempre estuvo orgulloso, hijo, susurró mi madre. Pero su orgullo era más grande que su capacidad de admitirlo. Enojarse contigo era más fácil que admitir que te habías convertido en un hombre mejor que él. Sostuve esos recortes de papel amarillento en mis manos y sentí que algo dentro de mí se rompía. El odio que había sido mi combustible durante una década comenzó a disolverse, reemplazado por una emoción más compleja y dolorosa, la compasión. Pasó un año. Legado Vivo se consolidó como una institución, ganando premios nacionales e internacionales. Mi vida era un torbellino de viajes, entrevistas y la gestión de un negocio en constante expansión. Pero el éxito seguía teniendo un sabor agridulce. La caja de recortes de periódico estaba guardada en mi caja fuerte, un recordatorio constante de la complicada verdad. La llamada llegó una mañana de otoño. Era mi madre. Su voz estaba cargada de una urgencia tranquila. La salud de tu padre está empeorando, Lázaro. El corazón. Los médicos no le dan mucho tiempo. Hizo una pausa. Quiere verte. La mortalidad, al parecer, era la única fuerza capaz de doblegar el orgullo de Isidro Marsal. El encuentro tuvo lugar en mi oficina, el mismo espacio desde donde había orquestado su caída y mi ascenso. Cuando entró, apoyado en un bastón, apenas lo reconocí. El león se había convertido en un anciano frágil, la piel pegada a los huesos, la mirada perdida en la distancia. Se sentó pesadamente en la silla frente a mi escritorio y durante un largo minuto, solo se escuchó el sonido de su respiración dificultosa. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora estaban nublados por el arrepentimiento. Estuve equivocado, dijo, su voz un murmullo ronco. Las palabras que había esperado toda mi vida escuchar, pronunciadas no con la fuerza de una revelación, sino con el cansancio de una rendición. Tenía miedo. Miedo de que el mundo cambiara y me dejara atrás. Miedo de que tú fueras mejor que yo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Y lo fuiste. No destruiste mi legado, Lázaro. Lo salvaste. Lo tomaste y lo hiciste brillar. No supe qué decir. El guión que había ensayado en mi mente durante años, lleno de reproches y acusaciones, se desvaneció. Frente a mí no estaba el tirano de mis recuerdos, sino un hombre enfrentando su propio final, intentando hacer las paces. Yo guardé esos recortes, continuó, porque cada vez que leía sobre ti, sentía orgullo. Y luego me odiaba a mí mismo por sentirlo. Era más fácil estar enojado. Era más fácil odiarte que admitir que el hijo que yo había desechado era la mejor parte de mí. En los meses que siguieron, lo visité a menudo. No hablamos mucho más del pasado. En su lugar, hablamos de comida. Le llevaba a probar mis nuevas creaciones. Él las probaba en silencio y a veces, solo a veces, asentía con la cabeza y decía, no está mal, muchacho. Le falta un poco de sal, pero no está mal. Para él, eso era el equivalente a un poema de amor. Murió una mañana de primavera. En su testamento, me dejó su viejo juego de cuchillos de chef, los mismos con los que me había enseñado a cortar mi primera cebolla. Hoy, cuando estoy en la cocina del Legado Vivo, a veces siento su presencia.
No como una sombra opresiva, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que las raíces, por más torcidas y dolorosas que sean, siguen siendo nuestras raíces. La rabia que me impulsó se ha ido. En su lugar, hay gratitud. Gratitud por la puerta que me cerró en la cara, porque me obligó a construir mi propio palacio. Para honrar a quienes sí creyeron en mí, creé la Fundación Pascual, una beca que ayuda a jóvenes cocineros sin recursos a montar sus propios negocios. La historia que les cuento a esos jóvenes es la mía. Les digo que a veces, las personas que más deberían amarte son las que más te hieren. Les digo que el éxito no siempre borra el dolor. Y les digo que la mejor venganza no es ver caer a tus enemigos, sino construir algo tan hermoso y tan fuerte que su odio se vuelva irrelevante. La puerta que mi padre me cerró no fue un final. Fue el universo dándome un martillo y unos clavos, y susurrándome al oído: ahora, construye tu propio mundo.